amigos? ¿Qué tal? Bienvenidos a su podcast Psychoanalytics. Mi nombre es Zaira Estrada y gracias por acompañarnos en este segundo episodio. El día de hoy está con nosotros Sandra Languré y estamos desde Ciudad de México. Y entonces, bueno, el día de hoy me gustaría primeramente presentarla. Ella es psicoanalista, se dedica actualmente a la clínica privada acá en Ciudad de México y también es coordinadora del grupo Lectura Cronológica de Freud. Sandra, muchas gracias por acompañarnos. Estoy muy contenta de estar acá contigo y compartir este texto que vamos a leer el día de hoy. Gracias por la invitación. Diciembre de 1880 en Viena, Austria. El famoso médico Joseph Breuer atiende por primera vez a Berta Pappenheim, una joven burguesa de 21 años, utilizando por primera vez el método catártico, que llevaría más tarde a la invención del psicoanálisis. Berta, conocida como Ana O, padecía de graves síntomas pertenecientes a la gran plaga de histeria de aquella época. También fueron atendidas por Freud y Breuer algunas otras mujeres como Fanny Moser, Ida Bauer, Aurelia Ohm e Ilona Weiss, quienes pertenecen al primer grupo de mujeres que junto con los estudios sobre la histeria forman parte del acta de nacimiento del psicoanálisis. Le debemos a ellas y a muchas otras más que hoy estemos aquí. Es por ello que este capítulo lo dedicaremos, en una pequeña parte, a hablar sobre las pioneras del psicoanálisis. Ahorita, precisamente pensando en eso, de cómo fue que llegaron, pues bueno, las primeras mujeres generalmente eran pacientes. Sí, me parece que la pregunta que te haces por el origen, ¿no? De la procedencia, el interés que movió a ciertas mujeres, inclusive como cuáles fueron las posibilidades, ¿no? Más así, hablando de posibilidades, de que mujeres se acercaran a la medicina primero, porque sabemos que el círculo de Freud estaba muy poblado principalmente por médicos y había que pasar por una formación médica en un primer momento, entonces por eso digo eso, ¿no? Y entonces también qué tipo de mujeres son las que se acercaban ahí, ¿no? Cuando tú hablas de Berta Pappenheim y estas otras mujeres que son protagonistas de estudios sobre la histeria, con excepción de la llamada Lucy, ¿no? Miss Lucy, son mujeres que son de familias adineradas y de familias que también tienen contacto con círculos que son filósofos, que son catedráticos, que tienen, digamos, como un lugar muy importante en la cultura, ¿no? Sabemos que Viena es un lugar en el que se desarrolló, ¿no? Una parte importante de la cultura europea, y bueno, estas mujeres estaban cercanas a eso, ¿no? Miss Lucy R., por eso la puse como excepcionalmente, era una gobernanta, era una trabajadora doméstica. Entonces, esto también lo hablo así, porque las mujeres que recibía Freud justamente no pertenecían a esta clase, y las mujeres de las que tú hablas, ¿no? Como en esta suerte de plaga, ¿no? Epidemia de la histeria, de la bestia negra, ¿no? Se decía en París, ahí en la Salpêtrière. Precisamente esas mujeres eran de clase baja, por eso acudían a los hospitales. Y ellas propiamente permanecieron en un anonimato, ¿no? Con excepción de algunos otros personajes, ¿no? Que eran cercanos a Charcot, como esta paciente Augustine, pero justo ella no pasa de ser una paciente, y estas otras mujeres sí pueden escalar a ser, si no propiamente psicoanalistas algunas, sí acceder a la posibilidad de hacer algún movimiento político, ¿no? De ser parte del Partido Socialdemócrata, por ejemplo, ¿no? Fíjate que explicas la pregunta que me empiezo a hacer, ¿no? De cómo llegaron. Si habiendo todo este contexto cultural, ¿cómo fue que llegaron a este lugar? O sea, nos ayudaron justamente a poder entrar como mujeres al movimiento psicoanalítico. Y bueno, pues creo que vamos a seguir platicando sobre esto precisamente porque vamos a hablar sobre el contexto, ¿no? Y bueno, decíamos que las primeras mujeres cercanas al psicoanálisis en su mayoría fueron pacientes, precisamente porque el contexto de la época no era muy favorable, ya que durante el siglo XIX y hasta mediados del siglo XX
permaneció la idea de la superioridad del hombre sobre la mujer. Sabemos que la democracia había excluido de forma tajante a las mujeres y que su función se caracterizaba principalmente por la función de esposa y madre. Así que de un inicio se limitaban a formar parte del estudio y experimento de los médicos, que era precisamente lo que decías. Y pienso también ahorita en algo que comentabas de Charcot. ¿Con Berta ya estaba el método catártico como tal? ¿O fue algo que fueron descubriendo? ¿O la hipnosis cómo fue modificando? ¿Freud cómo fue modificando su trabajo en la hipnosis? O sea, en ese sentido, la pregunta sería, ¿cómo se fue modificando? O si ya se puede hablar de un método catártico como tal en esta época. Me parece que el nombre de método catártico se acuña a posteriori. Breuer es el que lleva a cabo la cura de Berta Pappenheim en el 80, como bien dices, ¿no? 80-81, y él le transmite a Freud lo que está viendo, ¿no? con Berta, después de que sucede. A Freud le interesa mucho, y cuando se va a París con Charcot, le expone, ¿no? Así como, mi amigo Breuer, ¿no?, está haciendo esto, y a Charcot no le interesa, ¿no? Es muy interesante justo, ¿no?, que no le haya como interesado ahondar a Charcot, ¿no?, dado que él estaba trabajando con la histeria, y de algún modo, ¿no?, con la hipnosis. Cabe mencionar que la hipnosis tiene diversos abordajes, ¿no?, dependiendo como el país. Entonces está Braid en Inglaterra, luego tenemos a la escuela de Nancy, ¿no?, que también es Francia. Pero bueno, hay una cierta narrativa en donde se contrapone, ¿no?, como casi que en una suerte ahí de enemistad con la Salpêtrière en París. Y bueno, justamente se contrapone, ¿no? Hablo de narrativas porque son como estas cuestiones de la historiografía. Entonces, difiere de autor a autor, ¿no?, quien escriba qué es lo que pasaba ahí. Pero entonces estamos hablando de que son dos estilos distintos, ¿no?, de topar con la hipnosis. En Nancy ya se hablaba de psicoterapia, por ejemplo, ¿no? Y en la Salpêtrière la cuestión era que con la hipnosis, quien podía ser susceptible a la hipnosis, inmediatamente era eso como un signo de que padecía histeria, ¿no? O de que entonces ahí había como una posibilidad de diagnosticar neurosis, ¿no? Okay. Y también está esta escuela de Suiza, Forel, ¿no?, que es uno de los autores a quien Freud prologa, y es otro tipo, ¿no?, de hipnosis. Entonces, como tal, tenemos, ¿no?, digamos, como una amplia gama de prácticas ahí con respecto a una sola cosa. Y Breuer, ¿qué es lo que hace, no? Él más que nada está muy empapado de la escuela de Nancy y trae una fuerte influencia de Charcot, ¿no?, como Freud mismo también. Y ahí, bueno, ellos dos, a la hora, ¿no?, como de estar conversando sobre este caso, pues entonces disciernen que hay ciertas pautas que les vendría bien publicar, ¿no? Más que nada, ya después, a posteriori, en alguna carta que que Breuer dirige a Forel justamente, él dice que se sintió empujado por Freud, ¿no?, para escribir estudios sobre la histeria. Así como que él se dejó seducir por la iniciativa de Freud, ¿no?, y no entendía por qué había accedido. Órale. Sobre todo porque Freud, ¿no?, en 1893 estaba viendo por ahí su interés sobre la cuestión de la sexualidad, y entonces Breuer la tenía presente también, pero públicamente no le interesaba, ¿no?, también postular, digamos, como desde ahí. Entonces, muy complejo eso. Y, digamos, como toda la parte de ir construyendo qué sería el método catártico, o por qué se le denominaría el método catártico, tiene que ver con el principio de abreacción. Y aparte de ese principio de abreacción que tendría un fundamento fisiológico, también tiene que ver, por ahí es como una especie de lectura, ¿no? No sabemos a ciencia cierta, pero son como eslabones que se han ido construyendo, de que curiosamente el tío
de Martha Bernays, la esposa de Freud, Jacob Bernays. Él, que fue un estudioso en Aristóteles, habría traducido un texto que posiblemente le hubiera interesado a Breuer a Freud, que trataba justo de la catarsis. Y era la catarsis en un sentido médico. Órale. Entonces, bueno, ¿no? Justo por ahí es una especie como de hipótesis. O sea, entonces, realmente, lo que voy entendiendo es que la catarsis viene a ser como un proceso que se fue desarrollando poco a poco a partir de la hipnosis, por así decirlo. O sea, trabajaban con la hipnosis y posteriormente se fue como, no sé si evolucionando al método catártico, pero no como tal decir, bueno, esto es el método catártico y ya, sino justo una historia que va detrás, ¿no? Un proceso que... Y bueno, precisamente continuando con el texto, cuando Freud comienza a utilizar su método hipnótico de otra manera, al inicio carecía de una compañía intelectual que lo retroalimentara en el desarrollo de sus ideas, hasta que en 1887 conocería a Wilhelm Fliess, un médico berlinés que era especialista en patologías de la nariz y garganta, y que llegaría a ser de gran importancia para la vida e historia de Freud. Al paso de los años, 5 años más tarde, después de haber compartido infinidad de cartas y de ideas para trabajar con el funcionamiento psíquico, Emma Eckstein fue la principal víctima de los intercambios clínicos y divagaciones teóricas de Fliess y Freud. Esto haciéndolo una cita textual que por ahí me encontré en uno de los libros que investigué. Y bueno, justamente siguiendo esta cronología de hablar de la hipnosis, método catártico, cómo Freud entonces va también utilizando una forma distinta de trabajar, pues posteriormente se encuentra con Fliess. Y bueno, no sé si por ahí con Emma, que era lo que platicábamos, ¿no? Anteriormente, que me mandaste por ahí el correo de, bueno, a esta psicoanalista que no se sabe mucho, pero que ahí estaba. Bueno, sí, justo, ¿no? Emma estuvo en medio de todo este intercambio con Fliess, que no meramente fue un intercambio, digamos, como de teorías, sino vemos que con ella se lleva a la práctica y tiene que ver con propuestas que Fliess tiene al respecto de su neurosis refleja nasal, ¿no? Que tiene que ver con una teoría de la época. Inclusive en el capítulo de Breuer de Estudios sobre la histeria, él hace referencia a que hay una vieja teoría, ¿no? Que se llama la teoría refleja, y que, ¿eso qué significa? Que habrá un órgano dentro del organismo, ¿no? De la persona, que entonces estará haciendo como el reflejo, ¿no? del funcionamiento del sistema nervioso. Entonces, ese órgano que está anómalo, por ejemplo, en las mujeres sería supuestamente, ¿no? La matriz. Y entonces, Fliess, con esta teoría refleja, establece, hace un intento de establecer una relación con su campo, que es el de la nariz. Aquí tenemos el libro en la versión francesa, la versión original, por supuesto, está en alemán, pero el título de su libro es Las relaciones entre la nariz y los órganos genitales femeninos, ¿no? Entonces, oye, está muy interesante esto, cómo va haciendo esta como relación entre la nariz y la sexualidad. Me parece súper interesante. Sí, sí. Por ejemplo, algunas cosas de las que vienen en ese libro es explorar qué pasa con la masturbación, con la menstruación, con el embarazo, ¿no? El embarazo para Fliess sería como una menstruación, así la menstruación, ¿no? La gran menstruación con mayúscula. Sí. Oye, ¿y este de qué año es? 1897. Ese es posterior, como el análisis, por así decirlo, ¿no? De Emma. Okay. Un análisis como propio de los años, ¿no? De finales del siglo XIX, no el psicoanálisis que ahora conocemos, ¿no? Que por supuesto ha ido cambiando a través de los años, pero el psicoanálisis que Freud intentaba realizar en esa época, justo, ¿no? Emma está entre más o menos 1895 y el 97, y este libro es posterior a todo lo que sucede. O sea, sí le sirvió trabajar con Emma. Sí, mucho.
Y bueno, porque no hemos dicho quién es o de dónde salió Emma. Emma era una chica judía y burguesa, justo lo que decías hace rato, ¿no? De las pacientes que generalmente llegaban. Culta y muy activa en el movimiento feminista de Austria. Pertenecía a una familia de 7 hermanos y así como otras mujeres, también padecía de síntomas histéricos, en especial dolores gástricos y dolores fuertes durante la menstruación. Ahora me hace sentido con lo que decías de esto de la menstruación. Por lo que al llegar con Freud, le ofreció llevar a cabo una cura catártica. También tenía la hipótesis de que sus dolores podían tener que ver con la mucosa de la nariz, así que decidió hablarle a Fliess para que la operara. El caso de Emma es muy complejo, pero a la vez faltan muchos documentos para poder decir algo contundente. Entonces, por ahí algunas de las lecturas, porque ha habido algunas, no son abundantes tampoco, pero sí que ha causado pues interés, ¿no? En saber qué es lo que sucede, más allá del, pues una cuestión como de que provoca escándalo, ¿no? Que es la operación y pues este olvido de Fliess, de la gasa en su nariz. Más allá de todo eso, ¿no? Que creo que sí es importante para fines de tejer algo en relación a cómo Freud percibía a su amigo, ¿no? En qué lugar lo estaba colocando. Más allá de seguir con el hilo del escándalo, me parece que es muy interesante que entre ellos dos había un intercambio y que entonces justo Emma, al estar ahí, ¿no? En medio de la teoría de Freud y teoría y práctica, ¿no? Teoría y práctica de Freud y lo mismo para Fliess, ¿no? Teoría y práctica. Entonces, justo, ¿no? A pesar de estos errores, va caminando algo, ¿no? De ese psicoanálisis. Tal vez incluyendo un poco, ¿no? Que este análisis pasa de estar en un terreno casi que muy fisiológico hacia el terreno de la fantasía. Entonces Emma es importante por eso. Pero creo que pudiera sonar como bastante delicado el decir, bueno, pues estaban experimentando y sucedió esto, pero pienso que a partir de esos errores, aunque suene como muy crudo, pues es justo que se puede ir dando un camino a seguir desarrollando la teoría. Y bueno, precisamente acá cuento un poco de este incidente, aunque también creo que más allá, esto que pasa con las mujeres, creo que más allá de como hablar solo de los incidentes o de lo que más se conoce de las mujeres, pienso que sería más interesante poder hablar de todo aquello que pudieron dejar en teoría, en aportaciones. Pero bueno, 2 semanas después de la cirugía, como bien decíamos que Freud le habla a Fliess para que la opere, le surgieron problemas de infección en la nariz. Un fragmento de esta se le había roto, por lo que tuvo una hemorragia. Y para remediarlo, como Fliess ya no estaba en Viena, Freud le habló a un amigo médico, quien le dijo que la razón del incidente había sido que Fliess olvidó un pedazo de gasa con yodo dentro de la nariz. Entonces era esto también que comentabas. Freud juzgó que esto había sido un acto negligente, pero nunca le reclamó. A mí me parece también interesante, tal vez no es el tema ahorita, pero como en la relación de Freud y de Fliess, ¿no? Cómo era su relación, pero a lo mejor es un tema para otro momento. Emma retomó el tratamiento con Freud y posteriormente le confiere una hipótesis acerca de una escena de seducción reprimida, que era pues, la hipótesis que tenía Freud acerca del caso de Emma. No sabemos mucho, como decías, pero lo que sabemos de ella es suficiente para reconocerla como una de las pacientes que más influyó en Freud durante el periodo crucial en que trabajó para establecer y fundar el psicoanálisis. Emma Eckstein terminó su tratamiento con Freud antes de finales de 1897. Cito: Emma Eckstein es considerada como la primera mujer psicoanalista en la historia del freudismo. Aquí me surgía una pregunta, no sé si hay algún registro, más allá como de cómo sirvió el tratarla a ella para que pudieran desarrollar una teoría, más bien, no sé si ella también desarrolló, por ahí leía que ella escribía también, entonces no sé si algún momento ella fue a una reunión
o también hizo alguna aportación como, ya no solo de Freud, de ella, o sea, vaya, como tomando de base el caso, sino ella propiamente hacer una aportación, o ella acudir con Freud, no sé si eso, por ahí nos pudieras compartir. Sí, primero rastrear un poco de dónde están ciertos registros de Emma, ¿no? Porque como bien dices, el periodo crucial de 1895 a 1897, en donde se desarrolla la llamada teoría de la seducción, ¿no? Que cabe decir que Freud no la nombra así, aunque la palabra seducción es muy constante en sus escritos, pero también utiliza otras, ¿no? A posteriori, ¿no? Ya los historiadores nombran teoría de la seducción, pero justo, ¿no? Esta teoría de la seducción estaba muy asentada en que las neurosis tenían que ver con sucesos que habían ocurrido en la infancia por parte de adultos que estaban a su cuidado. Eso Freud lo expone en un escrito de 1896 que se llama Etiología de la histeria, y no tiene éxito, ¿no? Sus colegas médicos, por ejemplo, ¿no? el psiquiatra Krafft-Ebing, que era muy cercano a él, pero también era un psiquiatra que tenía un lugar importante dentro de la comunidad médica, arroja el comentario de que esa teoría suya es un cuento de hadas. Entonces, Freud, por supuesto, ¿no? Y como decías hace ratito, de todos estos tropiezos es posible justamente entonces rehacer, ¿no? De ese terreno fallido otra cosa. Y entonces, bueno, Freud no queda muy contento con esa crítica, pero la toma en serio, al parecer, ¿no? Y entonces con Emma, ellos dos van caminando, ¿no? En su análisis hacia ciertas escenas que podemos leer nosotros, ¿no? Tanto en la segunda parte del proyecto de psicología, que es la de psicopatología, y que está muy bueno, hasta hay un diagrama ahí muy ilustrativo, ¿no? Que se puede utilizar ya para pensar las relaciones que Freud estaba estableciendo, ¿no? Entre escenas y entre los elementos de las propias escenas, es decir, lo que eventualmente va a ser muy llamativo del método de asociación libre. Ahí están como algunos comienzos de eso. De ahí, justo como con esa lógica, van caminando hacia otras escenas que se pueden leer en la correspondencia con Fliss y que tienen que ver, por ejemplo, es como un poco ambiguo, no queda muy claro, y hay investigadores que han estado como tratando de descifrar ahí qué pasa, pero es el tema de las brujas. Entonces Emma narra algunas escenas con este tipo de contenido y Freud le comparte eso a Fliss, ¿no? Y Freud hace una hilación con este campo, todavía no tal cual como se podrá ver posteriormente en la obra de Freud, pero sí tiene que ver con algo del orden de la fantasía, ¿no? Como decíamos hace ratito. Pero entonces Emma no solo era una paciente, sino que compartió sus escritos con Freud. Sí, pero posteriormente. Se dice que es la primera psicoanalista, también hay pocos datos al respecto, pero uno de los autores el primero de hecho, que da con esta correspondencia entre Freud y Fliss al respecto de Emma, que es Jeffrey Mason, él se da cuenta de que Emma es muy muy importante y que no sabe por qué en la primera edición de las cartas Anna Freud decide no tomarlas en cuenta. Eso es muy importante. Sí. Y se da cuenta que incluso cuando él ya tiene la confianza de Anna Freud para ver toda la correspondencia, le dice a Anna, oiga, ¿y estas cartas, no? O sea, ¿quién es Emma? Y ella dice, no, es un asunto sin importancia. Y bueno, vemos que después de la publicación es una fuente muy importante, ¿no? Entonces, pero por lo mismo, no sabemos si los documentos que tenemos sean los totales, ¿no? O todavía habrá más.
Pero bueno, entonces sigo con eso, ¿no? Dentro de esos documentos podemos leer que entre Freud y ella habría habido como que Freud le mandaba pacientes. Okay. Y que entonces ella supervisaba con él. Uh-huh. Y que también ella tomaba volúmenes de su biblioteca de estos libros que tienen que ver con la sexualidad, y ella trabajó, eso parece ser, más sobre el tema de la masturbación en los niños. Ok. Qué interesante, ¿no? Ahorita que dices esto de que supervisaba con Freud, lo pensaba precisamente porque por ahí también leía, me parece que en el libro de Rudinesco, en la biografía de Freud, que había sido Jung el primer supervisado. Pero entonces también pensando en esto de, claro, falta todavía como esta correspondencia, que bueno, que no sabemos realmente si está toda, pero entonces también eso como cambiaría un poco la historia, ¿no? Y qué interesante que haya sido una mujer. Sí, justo. Y por ejemplo, ¿no? Rudinesco habla de ella, habla también muy brevemente, ¿no? Sí. Como unas 3 páginas al respecto. Sí, es poco. También la biografía de Freud que ella escribe va muy rápido, ¿no? Tiene muchos datos muy interesantes, pero bueno, si no, se hubiera hecho 3 volúmenes como Jones, ¿no? Que es inmensa esa biografía. Sí. Como que pues igual dejo ahí la bibliografía en los comentarios y todo eso, para también incluir los libros que tú me puedas pasar y los que yo también utilicé para la investigación, digo, para que estén ahí, que pues esté como más al alcance, ¿no? Que es el objetivo, que podamos, no nada más como nosotras poder saberlo, sino que esto se esparza para las demás personas, ¿no? Ajá, pero justo, ¿no? Cómo queda ensombrecida. Ajá. Emma, al nombrarla ahora como la posible primer psicoanalista, sí, y de un psicoanálisis muy, ¿cómo decirlo?, en sus primeros tiempos. Ajá, y que sí, pues seguramente esto es bastante importante, o sea, por eso que decíamos de cómo va evolucionando. Sí, que por supuesto no es el psicoanálisis que ahora conocemos, pero creo que es importante conocer la historia para poder entender en dónde estamos ahorita. Y yo le comentaba a un amigo la posibilidad, porque Emma, como tú bien dices, era muy activa en los movimientos sociales y políticos. Su hermana estaba muy dentro del Partido Socialista, y Emma también, ¿no? De algún modo compartía muchos vínculos con ese partido. Entonces, estos trabajos que ella escribe con respecto al, pues podríamos decir, ¿no?, como este psicoanálisis de esta época, repercuten, por supuesto, también en su labor como mujer política. O sea, lo que tú estás ya nombrando ahorita como feminismo de esa época, el feminismo se vio nutrido por este intercambio que tuvo con Freud, yo pienso. Sí, claro, porque pues bueno, a fin de cuentas el psicoanálisis te toca en 360 de tu vida, ¿no? Y bueno, seguimos. Mientras tanto, para el año de 1908, ya un poco más después, ya formada la primera Sociedad Psicoanalítica de Viena, todavía no formalmente, como la IPA, pero todavía, pues bueno, ya en este momento ya se le había dado el nombre de Sociedad Psicoanalítica de Viena. El grupo tenía claras intenciones de institucionalizarse con la finalidad de seguir creciendo. Ya había un grupo, ya iban los miércoles por ahí con Freud a leer y a charlar. Cabe señalar que para este entonces el grupo seguía estando libre de mujeres en sus reuniones, y la admisión de nuevos integrantes era secreto y se hacía por medio de votación, lo cual obviamente dificultaba más su presencia. 2 años después, en la sesión del 6 de abril de 1910, tras el segundo Congreso Internacional, Freud plantea que la mayoría de los integrantes del grupo habían sido invitados suyos, y que aunque estaba muy a gusto con eso, creía que había llegado el momento de que hubiera un presidente de la Sociedad de Viena, por lo que propone a Adler, y él acepta. Inmediatamente Adler hizo algunos cambios. El cambio que hizo que cambiara el rumbo de la historia de las mujeres en el psicoanálisis fue que aceptara más adeptos entre los médicos y los interesados, porque aunque por muy sencillo que fuera este cambio, a partir de 1910, justo en este año que fue la fundación ahora sí de la Asociación Psicoanalítica Internacional,
fue que las mujeres comenzaron a aparecer en la historia del movimiento psicoanalítico. Y bueno, aquí esta última palabra o frase me hace pensar que anteriormente habíamos comentado con Emma que Emma se consideraba como la primera psicoanalista, decía por ahí, del freudismo, y ahorita estamos hablando del movimiento psicoanalítico. Entonces me ponía a pensar pues no es lo mismo pensar en Freud de 1800 porque no había un movimiento psicoanalítico como tal. Entonces, pensando en esto, que a partir de 1910 ya hay un movimiento psicoanalítico, entonces en ese sentido, las primeras, o sea, podríamos considerar, porque hay otra mujer que se considera como la primer psicoanalista, pero pensaba, bueno, ¿qué tal si sería la diferencia entre la mujer psicoanalista, la primer mujer psicoanalista del freudismo y la primer psicoanalista del movimiento psicoanalítico? Y también pensando en eso mismo, cómo es que van llegando al inicio como meramente pacientes y posteriormente ya no solo como pacientes, sino también gente o mujeres que estudiaron y que llegaron directamente al movimiento, ¿no? O al círculo. Y una de las mujeres que también llegó como paciente, de quien vamos a hablar, es Sabina Spielrein. Sabina Spielrein fue la primera mujer del movimiento psicoanalítico que hizo una carrera propiamente dicha dentro del psicoanálisis, aunque su ingreso también fue como paciente. Ella se acerca por medio de Jung, quien sería su analista, aunque hay un autor por ahí, John Launer, que afirma lo contrario, desmintiendo a Aldo Carotenuto, escritor reconocido del autor Diario de una secreta simetría, que eso está muy interesante, que decíamos que pues hay como diferentes autores que dan una perspectiva distinta. Entonces pues bueno, esto es algo que generalmente se dice de Sabina, ¿no? Era paciente de Jung y también fue su amante, pero bien hay otro autor que por ahí dice que no fue su paciente, pero creo que sería interesante como poder pensar en ello e investigar para ver qué dicen los demás. Como quiera, creo que este tema lo podemos tocar ahorita. Sabina entra internada al Hospital Psiquiátrico de Zúrich el 17 de agosto de 1904. Tenía solo 19 años y padecía de severas depresiones, entre otros síntomas que le aquejaban desde niña. 10 meses después ingresa a la Facultad de Medicina para luego convertirse en psiquiatra, y para 1906 Sabina es dada de alta. Para entonces, Jung le escribe a Freud una carta pidiéndole ayuda con este caso clínico difícil, convirtiéndose así en el primer supervisado de la historia, que era también lo que decíamos, ¿no? Que si él era considerado como el primer supervisado, pero ahora podríamos ponerlo en duda. Cabe señalar que Freud no conocía aún la identidad de la paciente, que esto también pienso que en las primeras cartas que Jung le manda a Freud, que no le dice quién es su paciente, pues pienso que por ahí a lo mejor también en este desconocimiento pues justo podría caber o quedar con esto del, pues tal vez no era su paciente ella, no lo sé, estoy especulando, pero creo que había que investigar. En 1911, Sabina termina su carrera de medicina defendiendo una tesis sobre un caso de esquizofrenia, y en ese mismo año el primer contacto que tiene con Freud es por medio de cartas, para luego conocerlo en noviembre directamente en una reunión de los miércoles. Y bueno, algo de los puntos que comentaba, que me gustaría como retroalimentación de eso, que me parece muy interesante, es sobre, por un lado, de que generalmente a las mujeres se les conoce más por sus escándalos, que propiamente como por lo que hicieron, que hay muchos textos también, que algunos que desaparecieron, que no salieron o que quedan como mochos. Por otro lado también o que no están traducidos para nosotros, por ejemplo. Y entonces eso hace difícil, ¿no? Como que también la investigación o el bagaje que nosotros podamos tener teórico para ir entendiendo. Y pues no sé, también por ahí platicar sobre esto que te comentaba de los autores que dicen cosas distintas, y que también pues sería interesante como pensar en ello, y algunas aportaciones que hizo Sabina más allá de como este escándalo, si era o no era, o qué pasó con Jung, etcétera. Hay varias cosas en lo que vas tejiendo en tu texto. Por ejemplo, ¿no? Quisiera, ¿no?, rescatar esta parte de la pregunta que te hace sobre el freudismo y el movimiento psicoanalítico, porque entonces si pensamos, ¿no?, otra vez en retrospectiva con Emma Eckstein,
ella estaría por fuera del movimiento psicoanalítico, es digamos como que ella es un antecedente, o su trabajo con Freud es un antecedente de la fundación de un espacio propio grupal. Sabemos que justo la Sociedad de los Miércoles se funda posteriormente, ¿no?, a los años en los que se conocieron Einstein y Freud. Entonces, no sabemos si ella justo tuvo alguna importancia dentro de este círculo, más que, ¿no?, o sea, como tal, digamos, presencialmente, más que se le cita por ahí en alguna de las reuniones este señor Feder, ¿no?, un médico muy importante, que por cierto su hijo es el que hace toda esta labor de recopilar las actas, ¿no?, se le llaman, los 4 tomos de las actas de la Sociedad de los Miércoles. Entonces, bueno, Feder es un personaje muy interesante porque él rescata la labor documental del trabajo de Eckstein, y a la vez es también quien sugiere a esta mujer, Margaret Hilferding, ¿no?, para que forme parte de la sociedad. Entonces, ¿no?, ya está ahí fungiendo como alguien que está visibilizando el trabajo de 2 mujeres. Bueno, el freudismo ya es una pregunta como aparte. Asun tiene todo un libro dedicado al asunto del freudismo, ¿no?, que es como un fenómeno de qué es lo que se hace con la obra de Freud, ¿no? Ese tema lo podemos dejar aparte porque es muy amplio, seguramente daría como para otro podcast, ¿no? Y bueno, y justo, ¿no?, ya pensando en Spielrein, ella ya llega en un momento en el que ya hay como cierta cohesión de grupo, ¿no?, por así decirlo, porque sabemos que también hay algunas disputas dentro, y precisamente se dan algunos quiebres entre personajes, ¿no?, importantes, como tú habías dicho, ¿no?, Adler, y que es con quien también tú pensabas la posibilidad de que no estuviera tan visible la obra de esta mujer Margaret, precisamente porque ella, en esta ruptura que tiene con Freud Adler, ella decide irse a la escuela de este hombre, ¿no?, de psicología individual. Sin embargo, ¿no?, o sea, voy tejiendo esto gracias a lo que tú escribiste, porque vamos incidiendo en varios campos, ¿no? Uno en el de, digamos, como los grupos psicoanalíticos, ¿no?, cómo se van conformando. Aquí primero tenemos uno, pero ya vimos que hay una ruptura y ya se formó otra cosa. ¿Y quiénes son los que se acercan a Freud, ¿no? ¿Quiénes son los interesados? Aquí ya está Jung, ¿no?, dirigiéndose a Freud para preguntarle por una paciente, ¿no?, podemos decirlo así. Pero entonces, como ya hay, ya está la internacional, el momento de Sabina ya es otro que el de las otras 2 mujeres que habíamos mencionado anteriormente. Es que fíjate que pensaba que, a diferencia a lo mejor de Margaret, que ahorita vamos a tocar el tema de ella, pensaba que Sabina viene como tejiendo desde antes la relación con Jung, como paciente. Y no sé si Margaret entra directamente o entra también como paciente. Entonces por eso pensaba de, bueno, Sabina como parece que viene desde antes, no intentando entrar al psicoanálisis, sino más bien trabajando con el psicoanálisis como paciente. Y entonces Margaret, no sé qué también si posteriormente viene, pero entra en una manera como pues muy distinta a la que entra Sabina, a la que entra Emma, por ejemplo, porque no sé si entra como paciente realmente. A lo mejor ahorita creo que lo voy a comentar. Sí entra como paciente, pero tal vez no con una historia como la de Sabina. Entonces por ello pensaba de la forma en la que se fue modificando el ingreso de las mujeres en el movimiento psicoanalítico. Y también el estatuto de paciente, ¿no? No es lo mismo entrar como alguien que hace un análisis interesado en practicar el análisis, a como paciente como que no tiene absolutamente ningún prejuicio, ¿no? Pero Sabina, por ejemplo, la narrativa que se tiene de ella es que precisamente padecía de, tú lo dijiste, ¿no?, de depresiones, y entonces ingresa a este hospital de Zúrich, ¿no?
a lo que tú estabas apuntando, ¿no? Con respecto a las diferentes controversias que hay sobre su relato, está bien interesante que justo, ¿no? El que hace el prólogo de este libro, de la simetría, una secreta simetría, Bruno Bettelheim, ¿no? Entonces él está marcando, ¿no? Como que hay ahí cuestiones como que no se disciernen claramente, ¿no? Que quien hace toda esta narrativa, ¿no? del libro, Caro Tenuto, Sí, Caro Tenuto. Propone como ciertas cosas que van más del lado como de Jung. Y entonces también Sabina queda como por ahí en un papel secundario, ¿no? Y en medio también, ¿no? También. Y Bettelheim subraya algo bien interesante, ¿no? Más que hablar de una simetría, hay una asimetría. Y sí, o sea, comentábamos, ¿no? También creo que, bueno, es que casi todos los temas dan como para más. O sea, también hablando de Sabina, ¿no? O sea, precisamente en este tema de qué tanto se le da lugar como autora o como escritora o sea, más bien se le da como un lugar, sí, viene como en una historia de paciente, sobre sus síntomas, etcétera, y tal vez no se le da como tanto peso a eso. Te decía que en la investigación en la investigación que estuve haciendo, vi mucho sobre esto, ¿no? De las aportaciones y cómo intentar rescatar a la mujer de ese lugar de controversia y más darle ese peso a sus aportaciones, pero de igual manera me parece que queda como también algo, pues no sé si como muy difuso, o como de igual manera que estas información que tal vez no se da completa de las mujeres. O sea, ya para mí mi percepción sigue siendo como bastante todavía nebuloso la cuestión de las mujeres, las pioneras en el psicoanálisis. Y hablando de las pioneras, pues hablábamos ahorita también de Margaret, que bueno, en el capítulo anterior, y siguiendo con el texto, mencionábamos que las reuniones de los miércoles entre 1902 a 1910 estuvieron libres de mujeres. También decíamos que uno que otro discípulo era medio misógino o muy misógino, y que las mujeres que entraban eran porque habían sido pacientes, que era lo que venimos diciendo. Sin embargo, hubo una mujer quien fue la primera en ser admitida en la Sociedad Psicoanalítica de Viena, que fue ahora sí como admitida, ya no como paciente, sino admitida por medio de una votación que se hizo, y que ella fue Margaret Hilferding, quien tampoco se tiene mucha información. Ella provenía de un entorno judío, culto, y de una ciudad rural que estaba cerca de Viena. Se le conoce como la primera mujer graduada de medicina en 1900 y fue parte del Partido Socialista y tenía 2 hijos, que eso también fue tema. Margaret fue producto de una decisión de esta misma decisión del 6 de abril, cuando Freud le propone a Adler ser presidente, y que luego dice, pues bueno, Adler dice vamos a admitir nuevos adeptos, y como decías, Paul Feder es quien la propone a ella como candidata. Y bueno, como era de esperarse, algunos integrantes no estuvieron de acuerdo, por lo que abrieron una votación, esto haciendo que se postergara la decisión de que entrara o no entrara, hasta que por fin, después de algunas sesiones, fue admitida, con una condición, que fue dar una conferencia para confirmar esta misma admisión. O sea, le dijeron, sí te aceptamos, pero tienes que dar una conferencia. Y en marzo de 1911, que también era lo que comentabas, que los roces y diferencias entre pues Adler y Freud ya se empezaban como a llegar a su punto cumbre, y entonces Adler y otros miembros renunciaron a la sociedad, y Margaret fue que también lo sigue a él, y entonces terminan por ahí quedando fuera el 11 de octubre de 1911. Y bueno, no sé también si precisamente por eso, como decías, que no se conoce tanto de Margaret, porque fue también alguien que dijo, pues me voy con Adler. Entonces no lo sé, esto es muy curioso, ¿no? Cómo también se van como dejando o quedando atrás información de algunas psicoanalistas que seguramente también hizo aportaciones importantes para el psicoanálisis. Sí, en lo que estaba yo investigando, di con que ella fue hija de un hombre que se llamaba Paul Honischer, médico, y Emma Breuer, que también fue médico. Ella estuvo en una familia de médicos. Y bueno, Emma Breuer, por supuesto, tiene parentesco con Joseph Breuer, ¿no? Es su prima. Y entonces,
otra vez vamos a lo que discutíamos desde el inicio, ¿no? ¿Quiénes son las mujeres que logran dar el primer paso dentro de este círculo, ¿no? Quienes están cerca de círculos cultos, ¿no? Estudiosos, médicos. Sí. Y pues bueno, también no es casualidad que si ella estudió medicina, que haya sido también propuesta para entrar directamente y ya no solo como paciente, ¿no? Sí, y estos años son muy tempranos, pero después sabemos que más adelante va a haber todo un debate sobre si es necesario ser médico para practicar el psicoanálisis. A esto que le dicen que si no eras médico eras lego, ¿no? Por cierto, ¿no? Para que no quede atrás, ¿qué trabajo hizo esta mujer? Sí, sus trabajos están un poco que no conocidos y no traducidos para el español. Sería muy interesante que alguien se interesara por hacer esa labor. Pero ella trabajó sobre los fundamentos del amor maternal, haciendo énfasis que justo el amor maternal no es instintivo. Entonces, eso ya produce una ruptura importante para el papel, justo que tú marcabas, ¿no? Reproductivo, del cual las mujeres tenían que asumir a finales del siglo XIX y principios del XX. Pero qué moderna, ¿no? O sea, para aquella época, me parece que también plantear esta idea, como poner en duda que el amor maternal no es instintivo, o sea, plantearlo, me parece como bastante moderno para su época. Sí, progresista, como dirían en esa época. Sí, sí. Más como de acuerdo a lo que podríamos pensar ahora. Y bueno, posteriormente, entonces pensaba en la cronología, ¿no? O sea, parece que primero va Emma, después aparece Margaret, después Sabina, y posteriormente hablamos de otra psicoanalista que entra directamente también, que en 1913, que también algo muy curioso, ella se llama Germaine Hugh Helmut, quien representa una referencia fundamental en la historia del psicoanálisis también, porque fue quien primero planteó la práctica analítica con niños. Ella también entra siendo paciente, sin embargo como de una manera más indirecta, y algo curioso es que era paciente de Isidore Sager, quien era uno de los más misóginos dentro del círculo, y que él fue justamente quien votó negativo para que entrara Margaret, pero que después pues por ahí hacen como pues nuevamente la votación, y entonces quedan en que sí iba a entrar, pero ella, Germaine, era paciente de Isidore, y también era médico de la familia en 1907, después la analiza por 3 años, y posteriormente entra ella en 1913 al círculo por ahí ya con la Asociación Psicoanalítica Internacional ya formada. Y pues también hay mucho que decir sobre esa historia, porque justo es a quien dicen que la mata su sobrino, quien dicen que ella analizó. Sin embargo, era nuevamente lo que decíamos, pues, ¿por qué será aquello que causa escándalos lo que más se conoce de la mujer y no lo que hizo o sus aportaciones? Porque insertar su trabajo, ¿no? Como en una suerte de personaje trágico. Y bueno, creo que también esto que señalabas de las mujeres que han formado parte, han sido mujeres también cultas, inteligentes, que han formado parte de grupos de filosofía o de tanto como sociales, y pues bueno, eso yo creo que no los deja como en cualquier lugar, no solo de género, ¿no? Sino en cualquier lugar como personas, o sea, gente o personas que tienen la capacidad de pensar o tener un criterio, de formarse o ir más allá, como decimos ahorita, de más contemporáneos para su época. O sea, creo que las mujeres que han ido marcando la pauta pues han sido mujeres que dejan como muy bien parado el lugar de mujer dentro del psicoanálisis. Y bueno, tú rescatabas esta parte de que Sabina y otras mujeres han entrado al psicoanálisis como pacientes. Eso podría tener una lectura como hasta cierto punto pesimista, ¿no? Pero ya pensando y dirigiéndonos hacia temas como más actuales con respecto a cómo es que uno entra al psicoanálisis para practicarlo, ¿no? Uno entra como paciente, finalmente, ¿no?
Sí. Entonces, como estábamos hablando anteriormente de que hay momentos del psicoanálisis, ya con la IPA también se plantea cuáles serían las posibilidades de formación de los analistas, ¿no? Y el análisis personal entraría en un rubro. Entonces, el hecho de que estas mujeres entraran como pacientes y eventualmente quisieran hacer el salto hacia la práctica analítica, no es más que algo que sucede con cada uno de los que practicamos el análisis, ¿no? Ajá. Y fíjate que también algo que decías ahorita y que preguntabas era como ahorita justo retomando lo de la IPA, hablando de, bueno, uno llega como, tal vez llegas a análisis porque estudiaste psicología, pero qué tantos o qué tantas también habrá como estas mujeres que entran o que les interesa porque son pacientes, porque como decíamos, ¿no? Te atraviesa totalmente el psicoanálisis y te llega, ¿no? Tanto que te interesas en, bueno, ¿y esto qué? ¿O cómo es? Y por otro lado también pensaba en esto de los perfiles, de que decíamos también ahorita, que también hace la IPA, ¿no? De, bueno, este sí entra, este no entra, este sí entra y este no entra. Y esto que te preguntabas, ¿de habrá habido mujeres también que no necesariamente tenían como este perfil de mujer culta o burguesa? Seguramente habrá, ¿no? Probablemente, que es cosa de una investigación posterior, ¿no? Ajá. Y bueno, pues precisamente como pensando en esto, hay muchas otras que le siguieron, que continuaron entrando al psicoanálisis y al movimiento, posteriormente a la IPA. Después de Germain vinieron muchas otras mujeres, podemos mencionar a Helen Dodge, Melanie Klein, Anna Freud, Marie Bonaparte, Luz Salomé. Algunas de otras, por ejemplo, épocas más contemporáneas como Dolto, Pierre Launier, Joyce McDougall, y otras psicoanalistas de ya no solamente europeas, sino también argentinas, por ejemplo, Arminda Verasturi, Mary Langer, Silvia Bleichmar, o bien algunas otras españolas, mexicanas, etcétera. Digo, ya el psicoanálisis se expande ya después de la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Pero bueno, precisamente en esto, continuando con la lectura, sería imposible ahondar de manera individual en cada una en un solo capítulo, precisamente como por esto nos vamos en esta línea de cómo entran las mujeres, quiénes son las pioneras, cómo es que llegan a ser tan importantes en el gremio psicoanalítico. También es la pregunta de cómo llegan, ya no solo de quiénes son las pioneras, sino también de cada una que marcó. Pienso ahorita de esto del nombre pioneras o de la palabra pioneras, pues es como marcar, ¿no? La primera que hizo, que dijo, que etcétera. Creo que eso va siendo importante precisamente para poder ir entendiendo cómo fue que empezó a darse ese desarrollo y cómo es que llegamos ahorita a estar en donde estamos. Que insisto con esto de la historia, creo que es importante conocer la historia para poder ubicarnos en un lugar en la actualidad. Y ahora que abres un poco también esta parte de cómo está construida esa historia, ¿no? Esa historia hegemónica y por qué estas mujeres ocupan un lugar tan secundario en esa historia, podríamos precisamente pensar en que, nada más para nombrarlo, porque creo que es un tema súper extenso, si esa historia también no corresponde a la lógica patriarcal, ¿no? Claro. Entonces, teniendo eso en cuenta, justo, ¿no? Estas preguntas que vamos ahora haciendo, si necesariamente se tiene que cumplir como ciertos atributos para poder practicar el psicoanálisis, entonces, pues, como que se caen un poco, ¿no? Claro. Sí, claro, y pues no solamente en el sentido de la cultura, sino también pienso como en este discurso patriarcal de la institución. Sí. Entonces creo que también eso es un temota gigante. Y bueno, pues me parece que hemos llegado al final de nuestro discurso. Sandra, ¿quisieras comentar algo más? Me parece que todavía queda mucho, pero pues bueno, me gustaría que también nos pudieras compartir como algo de una reflexión, algo que tú quieras decir respecto a lo que hemos leído, de lo que has comentado, de lo que se ha rebotado aquí, precisamente como para retroalimentar, pero también si tú te llevas algo como de esto que hemos investigado también juntas, ¿no? Porque la investigación normal me la aventé yo, también tú. Entonces, pues no sé si quieras comentar algo.
Pues a mí me pareció de lo más delicioso el ejercicio, ¿no? La investigación individual es muy rica, pero cuando es compartida empieza a surgir justamente, como dijiste, un rebote, ¿no? Y nos da posibilidad de pensar otras cosas que en la soledad no pensaríamos, ¿no? Y ahora esto que planteas, ¿no? Si se trata de también esta lógica institucional, y agrego, ¿no? La lógica institucional de los grupos psicoanalíticos nos queda como pregunta, ¿no? Claro, qué interesante tema, pero bueno, lo abordaremos, espero que podamos venir nuevamente o que también vayas a Monterrey. Y bueno, la verdad un gusto es platicar contigo, o sea, desde que, y lo digo así súper sincera, o sea, me metí al curso, al grupo, me gustó mucho, me lo recomendó un compañero de aquí de Ciudad de México, y no sé, me gustó mucho, estuve en otro de hecho también de lectura cronológica, pero este en especial, que le das como este tinte histórico, en donde investigas, te vas al detalle, me pareció así. Yo cuando la primera vez que estuve con el grupo contigo fue así como wow, o sea, quedé extasiada, o sea, precisamente por todo el contexto que das, que no solo es una lectura nada más de, bueno, vamos a leer y esto dijo Freud, sino es una lectura a detalle, que te decía hace rato, no te posiciona en un lugar y te da a entender también en dónde estoy yo, de dónde vengo, y que bueno, que eso tendrá que ver con la historia de cada quien, ¿no? Del poder preguntarse, que al fin de cuentas es lo que hacemos los analistas, historizar con el paciente. Entonces, ¿por qué no también historizar de lo que nosotros hacemos? Poder darle un lugar y poner en palabras lo que estamos haciendo y darle la importancia a cada uno de los que fueron importantes para hacer lo que estamos haciendo. Entonces, la verdad que el grupo me ha sido de mucha ayuda, o sea, me gusta mucho trabajar contigo y con todos los que están ahí en el grupo, que también hacen preguntas y tienen ocurrencias como bastante interesantes, que solo a lo mejor lo puedes leer, pero en conjunto es mucho más enriquecedor. Entonces la verdad que muy sinceramente, o sea, de verdad te digo que el grupo me ha gustado mucho. A veces no puedo conectar cosas del diario, pero sí, la verdad que me ha gustado bastante. Y también tu dedicación, por ahí se escuchan cosas porque estamos en Ciudad de México. Y no trajimos todo el equipo, pero bueno, te decía, ¿no? Que muy sinceramente, o sea, la verdad me ha gustado bastante el grupo y bueno, precisamente por eso te dije a ti que si podías estar acá con nosotros, porque he visto como tu interés en esto de la historia, en ser meticulosa en lo que investigas, en lo que lees, y por eso me interesó, y creo que todos los que tengamos algo como que aportar, pues no se queda aquí, sino se va y se expande a lo más que se pueda, ¿no? Y ahora que tenemos esto de las redes, pues mucho mejor. Entonces creo que para mí en lo personal eres una voz que me gustaría que se escuchara en Monterrey. Muchas gracias, te agradezco mucho tus comentarios y me da mucho gusto, más que nada, ver que tiene un sentido, ¿no? Ese trabajo de ir hilando con varios textos, ¿no? Sí. Y que no se queda como en una versión última de los hechos, sino que precisamente dejemos ahí, pero es para abrir más preguntas, ¿no? Y para que cada quien pueda ir tomando sus intereses y eventualmente pues hacer un trabajo como el que tú haces aquí en tu podcast, y está basado prácticamente en preguntas, ¿no? Exacto, para aprender, una manera didáctica de aprender. Sí, en hacerte cargo de tu propia formación, ¿no? Bueno, Sandra, y pues muchas gracias por estar acá con nosotros. Y bueno, ya para despedirnos también te traemos un pequeño obsequio, un presente para que pues lo veas y lo puedes abrir para que se lo enseñes ahí a la gente. Sí. A ver, te encontré ¡oh, qué bonito! Este dibujo representa el tema del que hemos tocado el día de hoy, de las primeras mujeres. Por ahí hace como eso que hablábamos de la hipnosis al inicio. Sí. Entonces pues es una representación de todas las mujeres que fueron atendidas al inicio. Wow, está hermoso. Acercamiento. Pues bueno, ya tiene un lugar aquí en el consultorio. Muy bien. Bueno, pues ahora sí nos despedimos. Y bueno, dejamos hasta aquí el día de hoy. Nos vemos en el próximo capítulo. Síganos en nuestras redes sociales y hasta luego.